Buenas tardes. Quisiera compartirte en esta tarde un tema denominado Identificando a los anticristos. Identificando a los anticristos. Nuestro texto base es Primera de Juan 2, 18 al 23. ¿Sabías que en el internet existe una página llamada cristianosgays.com? Es una página con aproximadamente 28.257 miembros de varias partes del mundo. La página está diseñada para encontrar grupos de cristianos con preferencias sexuales, así se identifican. Grupos de cristianos con preferencias sexuales basadas en la Biblia. Cada día se unen aproximadamente 1,000 cristianos a un grupo en diferentes partes del mundo. Es triste ver esto. Es triste ver que los cristianos están siendo engañados por falsas enseñanzas de movimientos que aparentemente han descubierto la verdad en la Biblia sobre la sexualidad. Y cuando miramos todo este tipo de cosas en nuestro mundo, sale a relucir una condición humana. La condición humana del día de hoy. Nos sorprendemos por anticristos, porque ignoramos la verdad y fácilmente somos engañados. Nos sorprendemos por anticristos porque ignoramos la verdad y fácilmente somos engañados. Cristianos como estos, cristianos gays, se han apartado de la verdad porque han seguido la mentira ideológica que este siglo les ha influenciado. Han olvidado la verdad, la han torcido, la han cambiado. Porque cuando tú ves, te dan bases bíblicas sobre esta sexualidad. Pero hermano, en medio de un mundo con mucha confusión, nosotros tenemos que entender algo. Porque Cristo te ha mostrado la verdad, tú debes identificar a los anticristos. Porque Cristo te ha mostrado la verdad, tú debes identificar a los anticristos. Ahora, ¿cómo identificar a estos anticristos? En los versículos 18 y 19, vamos a ver que Juan escribe esta porción a esos creyentes que de repente estaban siendo influenciados por falsas enseñanzas del mundo antiguo. Y en los versículos 18 y 19, Juan les va a decir que porque Cristo te ha mostrado la verdad, tú debes conocer que los anticristos están entre nosotros. Que los anticristos están entre nosotros. Mira lo que dice el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Juan ahora nos va a decir la razón, el por qué hay anticristos el día de hoy. Y la primera cosa que va a decir es porque estamos en el último tiempo, versículo 18. Cuando Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, los creyentes estaban familiarizados con el término anticristo porque habían escuchado a lo largo de las escrituras acerca de esta persona que vendría en un futuro a suplantar a Cristo. De hecho, un anticristo es cualquier persona que se opone a Cristo, que trata de suplantarlo o que lo representa falsamente. Jesús habló de eso en Marcos 13, 3 al 23, explicando que después de él vendrían muchos falsos cristos, pero también vendría un anticristo. Cita Daniel 9:27 y dice en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. En 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo lo llama así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apocalipsis 13, 3 al 6, el mismo Juan lo ve de otra manera, diciendo: vi una de sus cabezas como herida de muerte, por su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? No vamos a hablar mucho del anticristo, pero es una realidad que las escrituras hablan de un hombre físico que vendrá en el futuro y se hará pasar a sí mismo
como Cristo. Y Juan dice esto a los oyentes de esta carta y les dice, ustedes ya oyeron acerca de esto, pero yo les quiero hablar ahora de muchos representantes de ese futuro anticristo que se encuentran ahora en la iglesia, pequeños anticristos que han existido en la iglesia del primer siglo y ahora, hermanos, siguen existiendo en la iglesia del siglo XXI. Sabes, durante mucho tiempo se ha especulado sobre el fin de los tiempos y la venida de este anticristo. En el siglo pasado se creía que era el Papa Juan Pablo II. Otros especulaban diciendo que de la Iglesia Católica vendría este anticristo. En un tiempo atrás se creyó que Hitler era el anticristo. De hecho, cuando algunos vieron a Barack Obama, el primer presidente de color de los Estados Unidos, dijeron que él era el anticristo. La realidad, hermanos, es que siguen especulando y ahora con el coronavirus, algunos dicen que esto es una especie de orden mundial y la vacuna es un chip que preparará el camino para el anticristo. Lo cierto es que los evangélicos somos muy buenos para especular, pero muy malos para identificar. Es muy fácil pensar que el anticristo vendrá de afuera y olvidarnos de que hoy hay muchos anticristos dentro de nosotros. Y por eso Juan dice, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así que, ¿por qué hay anticristos? Porque estamos en el último tiempo, pero también dice Juan en el versículo 19, porque no todos somos de Cristo. No todos somos de Cristo. Mira lo que dice el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan advierte a la iglesia que habrá muchos dentro de nosotros que saldrán o se apartarán, porque al final demuestran que no eran de nosotros. Contrario a lo que pensamos de la frase salvo, siempre salvo, Juan nos dice que solamente aquellos que permanecen son los realmente salvos. La razón de la salida de estos creyentes para seguir filosofías y doctrinas actuales es porque nunca fueron salvos. De hecho, el mismo Jesús, hablando de esto en Mateo 7, 21 a 23, dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en Marcos capítulo 13, versículo 3, el mismo Jesús dijo, el que persevera hasta el fin será salvo. Recuerdo en una ocasión platicar con un hermano que decía que él fue salvo a los 9 años porque hizo una oración en la escuelita bíblica de vacaciones. Él decía que a los 12 años se fue al mundo a vivir como un incrédulo sin importarle Dios, pero que jamás había perdido su salvación, que él siempre fue cristiano. A los 25 años, 13 años después, él regresó y él dijo, yo siempre fui creyente. ¿Sabes? Muchos cristianos hoy en día piensan de esta manera. Piensan que pueden ser salvos y vivir como incrédulos, negando a Cristo, siendo literalmente falsos cristos en el mundo. Y dicen que eso es ser cristianos. Pero hermanos, Juan es muy claro que en la iglesia hay dos tipos de personas. Él dice los anticristos, los que niegan a Cristo, y los cristianos, los que le representan como es Él. Y en esta tarde quiero preguntarte, ¿de qué lado estás tú? ¿Eres de Cristo? Porque puedes estar engañado pensando que estás en Cristo, que eres de Cristo, pero tus hechos día a día demuestran lo contrario. ¿Vives como Cristo o solamente eres un impostor falso que dice serlo viviendo en pecado, mintiendo, adulterando? Porque Cristo te ha mostrado la verdad, hermano. Tú debes conocer que los anticristos están entre nosotros. Están entre nosotros. Pero también Juan, ahora en los versículos 20 y 21, nos va a decir que porque Cristo te ha mostrado la verdad, tú debes conocer que los anticristos tuercen la verdad por mentiras. Tú debes conocer que los anticristos tuercen la verdad por mentiras. Mira el versículo 20. Pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, ¿cómo podemos identificar estas torceduras? Porque es lo que van a hacer, torcer la verdad por mentiras.
¿Cómo podemos identificarlas? Juan va a decir en el versículo 20 que los verdaderos cristianos pueden identificar a los anticristos y pueden identificar estas mentiras porque tienen al Espíritu Santo. De hecho, Juan gira por completo el enfoque de la cámara, haciendo un pero en el versículo 20. Pero vosotros, es decir, nosotros tenemos algo que nos ayuda y es el Espíritu Santo. Los falsos maestros que amenazaban a los lectores de Juan empleaban los conceptos de unción para hacer referencia a una experiencia religiosa. De modo arrogante se veían como si poseyeran una forma elevada o esotérica de algún conocimiento divino, extraño, trascendental. Juan va a decir que los creyentes no necesitamos todas estas cosas esotéricas y trascendentales, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos muestra la verdad. Jesús lo dijo también en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que, ¿cómo podemos identificar a los anticristos? Porque tenemos al Espíritu Santo y porque los verdaderos cristianos, dice Juan ahora en el versículo 21, conocen la verdad. Los verdaderos cristianos conocen la verdad. El 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora Juan, hermanos, les dice a los creyentes que pueden identificar a esos falsos maestros, esas falsas enseñanzas, esos falsos cristianos, porque la verdad ha alumbrado su entendimiento. No la ignoran, la tienen en sus manos, la conocen perfectamente. La verdad nunca esconde nada. En la verdad no hay mentira, así como en la luz no puede haber tinieblas. De hecho, también Pablo habló acerca de eso y le advirtió a Timoteo, un joven predicador que se enfrentaba a estas corrientes, doctrinas nuevas. En 1 Timoteo 4, 1 y 2 le dice, pero el Espíritu dice claramente, escúchalo bien, pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Y en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 3 al 5, Pablo vuelve a decir, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, ingratos, crueles. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de él. De modo que los verdaderos cristianos podemos identificar a esos que aparentan una piedad, pero que al final no lo son porque nosotros hemos conocido la verdad. Conozco una iglesia que durante mucho tiempo fue pastoreada por un anticristo. Un día se descubrió que este pastor había acosado a muchas mujeres, había robado mucho dinero, había estafado a la iglesia, pero no era la primera vez que lo hacía, lo había hecho en otras 2 iglesias anteriormente. Y es que este hombre aparentaba mucha piedad. Era un hombre que amaba la congregación, era un hombre que siempre era honesto aparentemente. Pero cuando al final se descubre lo que había hecho, no solamente en esa iglesia, sino en otras más, huye, abandonando la congregación. Lo triste es que muchos cristianos de esa iglesia siguen frecuentando a este pastor, lo llaman hermano, lo siguen llamando su pastor, lo llaman su amigo, olvidando lo que le dijo Pablo a Timoteo, apártate de ellos. Del mismo modo, hermanos, muchos de nosotros nos dejamos engañar por estos falsos maestros, por estos falsos cristos, porque ponemos nuestros sentimientos antes de la verdad, antes que la verdad, porque ignoramos la verdad, porque no estamos dispuestos a pararnos por esa verdad. Hermano, ¿de qué lado estás tú? ¿Crees la verdad o estás en la mentira? ¿Tienes al Espíritu Santo que te puede enseñar lo que Dios pide a través de las Escrituras?
Si tú eres engañado muy fácilmente por cualquier maestro, es porque no has conocido la verdad. ¿O acaso, hermano, tú puedes ser un anticristo? Alguien que está siendo engañado por sus sentimientos, que dice ser de Cristo, pero que sus hechos demuestran todo lo contrario, porque nunca se ve el fruto del Espíritu en su vida. Porque Cristo te ha mostrado la verdad. Tú debes conocer que los anticristos tuercen la verdad por la mentira. Pero también ahora Juan va a decir en los versículos 22 al 23, y con esto terminamos, porque Cristo te ha mostrado la verdad, tú debes saber que los anticristos niegan quién es Cristo. Niegan quién es Cristo. Versículo 22 dice así, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, ese es el anticristo. ¿Qué profesan los anticristos? Bueno, ellos, número uno, niegan a Cristo como el Mesías. La palabra Cristo es una transliteración del griego que significa ungido, salvador, aquel prometido que iba a salvar a su pueblo de los pecados. Y Juan llama a aquellos que niegan a Cristo, que dicen que Él no es el Salvador, los llama mentirosos. Hermano, ¿has hecho de Jesús tu Salvador? ¿Realmente se puede ver esto en cada área de tu vida? ¿O vives diciendo que Jesús es tu Salvador, pero negándolo con tus hechos cuando robas, cuando mientes, cuando ves pornografía, cuando haces algo indebido? Los anticristos niegan a Cristo como el Salvador con sus labios y con sus hechos. Pero también, número dos, niegan a Cristo como el Hijo de Dios. Juan hace una alusión allí a lo que el mismo Jesús dijo en Juan 10:30, cuando dijo, yo y el Padre uno somos. Y en el versículo 23, él dice, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que si nosotros decimos creer en Cristo, debemos creer que Él es el Hijo prometido de Dios y que Dios y Cristo son uno. Seguramente tú no dices negar a Cristo como Mesías o mucho menos como Hijo de Dios, pero sabes, tú puedes profesar con tus labios y negar con tus hechos a Cristo, siendo un anticristo, un impostor. ¿En realidad Cristo es tu Salvador? ¿Se puede ver esto en tu día a día? Hermanos, en el presente siglo, constantemente nos vemos expuestos a nuevas doctrinas y nuevos maestros que dicen traer la verdad. Y es triste ver que muchos son fácilmente atraídos por esos falsos maestros, saliéndose de la verdad y negando la esencia de Cristo. Pero si tú dices ser cristiano porque Cristo te ha mostrado la verdad, tú debes identificar a los anticristos. Porque Cristo te ha mostrado la verdad, tú debes identificar a los anticristos.